Soy Jennifer Farías y en este apartado pues estaré refiriendo acerca de los aspectos reproductivos de los moluscos. Moluscos es un término que proviene del latín mollis y que significa suave, lo cual pues alude a la estructura de los moluscos. Estos pues comprenden un filo de animales de los más variados que existen, incluyendo taxonómicamente especies con simetría bilateral, es decir, con una división proporcional de ambos lados. También pueden ser organismos celomados, es decir, que cerca de su cavidad pericárdica va a tener estructuras como nefridios o como gónadas, y del mismo modo pues serán triblásticos y protóstomos, es decir, que en su fase embrionaria estos van a tener 3 capas bien definidas, siendo el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Si bien pues su distinción agrupa un sinnúmero de clases, las más importantes vienen dadas por los moluscos bivalvos, los moluscos cefalópodos y gasterópodos. Vamos a comenzar con lo que son los moluscos bivalvos. Los moluscos bivalvos son también conocidos como lamelibranquios o pelicípidos. Estas especies pueden ser de agua dulce como de agua salada, es decir, de salinidad fluctuante. Sin embargo, se encuentran caracterizadas por tener un cuerpo comprimido, la cual pues está cerrada mediante lo que es la charnela, coloquialmente conocido como bisagra. La aceptación que ha cobrado estas especies viene dada pues mediante la apicultura, al ser una especie de fácil cultivo y de consumo local. Entre las especies más conocidas están el mejillón, la almeja, el berberecho y la vieira. Los aspectos reproductivos. Estas especies generalmente suelen ser unisexuales, pero no se descartan los casos de hermafroditismo, los cuales pueden ser funcional, rítmico, alternativo, entre otros. Es decir, que va a variar ya sea por épocas de puesta o solo va a haber una variación a lo largo de su ciclo de vida, etc. La distinción de las gónadas, tanto femeninas como masculinas, pueden venir dadas por la coloración en muchos casos. Sin embargo, cuando esto no es así, se llevan a examen microscópico para determinar pues justamente como se evidencia en la imagen, el sexo del animal. Ahora, la gametogénesis es el proceso por el cual estas especies van a producir los gametos, ya sean masculinos o femeninos. Si bien muchas de las especies producen los gametos de forma precoz, las hay otras que alcanzan pues debido a su capacidad fisiológica que se garantiza una vez estas aumentan su tamaño. Del mismo modo, pues su fecundación va a ser externa, es decir, que la expulsión de los gametos va a ser por el sifón exhalante. Sin embargo, esto se puede facilitar a los movimientos bruscos de la valva, por lo que las mareas también pueden ser muy incidentales en el proceso de expulsión de gametos. El desarrollo embrionario de esta especie viene dado pues por la maduración de los ovocitos y de los espermatozoides. Una vez estos salen y el espermatozoide es capaz de romper lo que viene a ser el óvulo, para así pues demarcar la no entrada de los demás espermatozoides, se da lugar a lo que es la fertilización. Luego de esto pues viene a darse lo que es el huevo, como se ve en la imagen, todos los procesos de segmentación del mismo, y seguido de esto viene el desarrollo larvario, que se evidencia en esta pues, y en la posterior imagen que les voy a mostrar. En este caso pues se evidencia el desarrollo larvario partiendo de sus primeras fases móviles, que es la larva trocófera. La larva trocófera va a tener una forma de peonza y va a tener muy limitadas estructuras. Seguida de ella viene a aparecer la larva D, la larva velígera, la metamorfosis. La metamorfosis es el periodo crítico de estos organismos, porque en esta ocurre lo que es una reorganización total de sus estructuras. Cuando se reorganiza, esta especie va a dejar de alimentarse,
y solo se va a nutrir de sus reservas alimenticias, proceso que puede durar de 1 a 3 días. Y debido a la sensibilidad que éstas padecen, es muy común que suelen adoptar enfermedades y consecuentemente pues morir. Por lo que la especie justamente en el proceso de metamorfosis es cuando enfrenta el mayor rango de muerte. Pero también hay factores que inciden en este desarrollo. Por ejemplo, la calidad y cantidad de alimentos. Sabemos que estas especies pues se alimentan de algas fitoplanctónicas, de células fitoplanctónicas, pueden ser diatomeas y flagelados. Es muy común que se den dietas mixtas y esto es por la eficiencia que proveen, las cuales están reflejadas en crecimiento. Y pues muchas veces hay espacios con limitado alimento, entonces nuestra especie no va a crecer con el tamaño esperado, ¿no? Asimismo, afecta lo que es la densidad de las larvas. Cuando hay un exceso de larvas en un lugar, estas pues suelen tener un crecimiento reducido. ¿Por qué? Pues muchas veces porque el alimento lo acapara un organismo y el otro no lo acapara, entonces va a tener deficiencias en su crecimiento. Del mismo modo, el desecho, el excremento de estas especies suele ser un contaminante muy nocivo para las especies. Otro de los factores es la salinidad. Decíamos que si bien puede soportar fluctuaciones muy estrechas de salinidad, es un factor que puede alterar el ecosistema de estas debido a un amplio margen de salinidad o a una reducida proporción de la misma. La calidad del agua, sabemos que estas especies son filtradoras, entonces la calidad del agua va a ser muy determinante porque ellas van a estar filtrando esta agua. Si esta agua tiene un contaminante, es muy seguro que nuestra especie muera o que tenga muchas dificultades para su crecimiento. La temperatura es de los más incidentes en nuestros organismos. Incluso es uno de los métodos por los que estas pueden emitir sus gametos, y esto lo veremos después, ya que su aumento repentino y descenso del mismo modo pues puede causar un estrés en las especies. El pH también no tiene que ser muy variante porque recordemos que siguen siendo especies muy sensibles. Bien, ahora, también hay factores que inciden en el periodo de puesta. Sabemos que el periodo de puesta viene determinado que por la activación de gónadas, la maduración de la especie. Entonces, hay factores endógenos y exógenos que determinan lo mismo. Los factores endógenos, pues sabemos que refieren a la especie como tal, y en este pues viene dado lo que es el estado fisiológico, si la especie pues tiene un estado muy bueno para soportar el periodo de puesta, asimismo el sistema nervioso y hormonal, porque estas cuestiones de neurotransmisores, neurosecreciones, pues también es muy importante en el proceso. Del mismo modo, pues vienen los factores exógenos, que ya dependen de las características del medio. En este está el alimento, ya decíamos con qué se alimentaba, sin embargo, pues los márgenes de abundancia o de disminución de los mismos pueden causar distintas variaciones en la especie, asimismo la salinidad y las mareas. Los métodos experimentales. Como decía anteriormente, estas especies suelen emitir sus gametos, ya sea cuando la maduración sexual es efectiva, o si bien al enfrentarse a ciertos métodos experimentales, los cuales van desde la variación de temperatura, es decir, una alteración rítmica de aumento y descenso de temperatura, lo que comúnmente se conoce como shock térmico, y es muy aplicado actualmente. Asimismo, viene a ser el pinchar con una aguja su músculo aductor, el irradiarlas con luz ultravioleta, el añadir gametos al estanque donde ésta se encuentra, o la alta densidad de alimentos.
Recordemos que un aspecto clave es la nutrición de estos organismos. Cuando se alimentan con dietas mixtas, el crecimiento va a ser efectivo y también se traducirá en una emisión de gametos. Bien, en este proceso, pues, recordemos que los moluscos bivalvos son de los más requeridos actualmente, y su producción pues parte a algunos aspectos como lo son la alta demanda alimenticia, el abastecer la reducción de reservas naturales, porque recordemos que está siendo consecuentemente explotada, la degradación ambiental. Sin embargo, para esto es muy necesario conocer lo que viene a ser el proceso reproductivo de los moluscos, lo cual pues va a partir por un huevo fertilizado y a pasar por la fase planctónica, como antes se explicaba, siguiendo la secuencia de Tropófera, Belígera, Umbonada y Pedibelígera. Asimismo, pues, viene la fase bentónica, que parte luego de la metamorfosis, y será a juvenil y adulto. Una vez esta especie entra en su estado adulto, va a dar lugar al desove. El desove, como lo manifestábamos, es lo que se conoce como la emisión de gametos, que puede ser de forma natural o inducida. Natural, pues, al alcanzar su esperada madurez sexual, o inducidos a través de métodos físicos y químicos. Físicos, en la que más destaca lo que es el shock térmico, y químicos a partir de ciertos medicamentos o ciertos inducidores, podemos decir así, como lo viene a ser la serotonina. En el proceso de metamorfosis, como me lo saltaba anteriormente, esta especie puede dar lugar a la semilla. Cuando tenemos la semilla, esta va a pasar a tanques larvales, seguidos del cultivo de larvas fijadoras, de hatchery o de criaderos, de engorde, y pues mediante una técnica de cultivo va a pasar a lo que es el mercado. Sin embargo, en este proceso también hay factores que determinan su producción, que vienen siendo la temperatura, la alimentación, porque para producir estas especies es necesario contar con los conocimientos necesarios de los mecanismos alimenticios de esta especie, de los hábitos alimenticios de la misma, la salinidad y la densidad poblacional, porque muchas veces, pues por abaratar costos, puedes ingresar un exceso de organismos en un estanque y evidentemente no se van a criar de una manera efectiva. Del mismo modo, al conocer el proceso de producción acuícola de los moluscos bivalvos, tú puedes instalar tu granja acuícola, pero para ello también tienes que tener una infraestructura necesaria, la cual parte de un diseño estructural del lugar, ¿no? En el cual tienes que contar con todos los recursos necesarios para producir, siendo de vital importancia pues el recurso agua. Bien, ahora seguimos con los que vienen siendo los moluscos cefalópodos. Los moluscos cefalópodos son de los organismos más evolucionados que existen, de las cuales cuentan con alrededor de 1000 especies, que vienen siendo cefalópodos decápodos, que tienen 8 brazos y 2 tentáculos, y los octópodos, que tienen los 8 brazos. Entre los más conocidos, pues, tengo el calamar, la sepia, el lobito, la pota y el pulpo. Los aspectos reproductivos de esta especie están muy bien demarcados por la presencia del leptocótilo. El leptocótilo es el brazo modificado de estas especies, como se puede evidenciar en la imagen, que tiene ciertas estructuras finalizando su brazo, que pues la caracterizan, y es empleada pues en el proceso de cópula y es característico de los machos. Entre los aspectos reproductivos también tenemos que su comportamiento sexual se faculta por el desarrollo y la centralización del sistema nervioso. Es una de las características más particulares de la especie, el contar con su sistema nervioso, que le sirve pues
no solo para su desarrollo desde un estado prematuro, sino también en lo que viene a ser el proceso de la cópula. Ya veremos por qué. El desarrollo de estos organismos también se menciona que es directo, no algo de un desarrollo larvario, estadios larvarios de él, sino más bien un desarrollo directo. Sin embargo, muchas veces se utiliza el término larva para referirse a estados primeros de la especie, pero simplemente se hace por cuestiones prácticas. Los cefalópodos decápodos. Los cefalópodos decápodos se caracterizan por tener órganos reproductores en las hembras, contando con un ovario, un oviducto, dos glándulas nidimentarias, un par de glándulas accesorias y un receptáculo seminal. Mientras que en los machos cuentas con un testículo, un conducto deferente, un complejo espermatofórico, un conducto eferente y un saco espermatofórico. En esa imagen pues podemos divisar un poco de ciertas estructuras manifestadas aplicadas al calamar, que es uno de los cefalópodos decápodos más conocidos actualmente. Ahora, la maduración sexual. Durante la fase juvenil, las gónadas de esta especie suelen alcanzar simplemente el 1% del peso total del animal. Una vez estos se van desarrollando, alcanzan su madurez, suelen ocupar el 16% de su peso total en hembras, mientras que el 5% total en machos. ¿A qué se debe la diferencia evidente de un porcentaje y otro? Pues debido a las estructuras que antes mostraba. Las estructuras reproductivas de la hembra son mucho más que la de los machos. Ahora, hay factores que inciden en esta maduración. Si bien pues no solo son estos dos, hay otros más, son los que más destacan por actuar de forma antagónica. Tenemos a la temperatura y el fotoperiodo. Dice que a bajas temperaturas el crecimiento gonadal es lento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que a mayor temperatura estos tienen una actividad metabólica superior a las que tienen en baja temperatura. El fotoperiodo del mismo modo, pues tiene que, si es corto, la maduración gonadal es acelerada. Seguimos. Ahora el proceso de cópula, fecundación y puesta. La cópula en estos organismos se da mediante dos posiciones. Una de ellas puede ser estando cabeza con cabeza. Sin embargo, también pueden estar pues uno al lado del otro. Es un proceso muy interesante, porque los machos no eligen una pareja porque sí. No, ellos son muy selectivos. Una vez enfocan a su pareja, pues van hacia ella, sin importar las consecuencias que vean en su camino. Una vez el proceso de cópula está dando lugar, la hembra va a reducir su actividad respiratoria. Va a recoger los óvulos que van a salir por su sifón y los va a llevar a su boca. ¿Para qué? Pues para que estos sean fecundados. Una vez esto esté realizado, de modo análogo, como se ve en la imagen, estas van a ubicar sus huevos en el fondo o en algún objeto y poco tiempo después termina muriendo. Aún no se tiene una respuesta certera a este proceso, sin embargo se lo atribuye a ciertos cambios bioquímicos que se dan en su cerebro. Por eso decíamos que tienen un sistema nervioso muy desarrollado. Incluso pues es tanto así que aún no se tiene una respuesta certera a este fenómeno. Ahora vamos por los cefalópodos octópodos. Del mismo modo, ellos también van a tener su brazo ectolítico como característica principal en los machos. Sin embargo, en los órganos reproductores, pues también tenemos que la hembra posee un ovario impar, dos oviductos, un epitelio germinativo, mientras que en los machos, pues, va a existir lo que es el testículo, el epitelio germinativo, la bolsa espermatofórica, el divertículo y el pene. La maduración sexual. La maduración sexual aquí ocurre de forma peculiar, donde va a tener un lugar muy interesante lo que es el sistema nervioso, que es el que va a permitir
activar las hormonas necesarias para este proceso. Se menciona también pues que en este grupo la gónada es mucho más pequeña, ocupando el 1 del 500 del peso total del animal, y cuando estos alcanzan la madurez, ya va a ocupar el 1 del 10% del peso total del animal. Es decir, la proporción va a aumentar. El proceso de cópula, fecundación y puestas en estos organismos es muy semejante al grupo anterior. Del mismo modo, si estos seleccionan su hembra y otro organismo la quiere acaparar, pues estos se van a batir a duelos por la hembra, ¿no? Y como se puede divisar en la imagen, la cópula puede darse de modo directo, en donde el macho va a penetrar directamente la cavidad palial de la hembra, o incluso se da de forma indirecta, donde el macho puede segmentar el ectocótilo, este puede nadar activamente y luego penetrar a la hembra. Una vez pues la fecundación interna tiene lugar, la hembra busca grietas o busca cuevas para depositar sus huevos. En este lugar esta lo va a proteger, los va a cuidar de otros depredadores, va a sifonear el lugar, y una vez esto eclosiona, la hembra también va a morir. Ahora pues seguimos con los gasterópodos prosobranquios, que son el tercer grupo más importante del filo molusco. Los gasterópodos prosobranquios obedecen a una subclase de caracoles que se caracterizan por tener un opérculo y pues se dividen en tres casos. Los arqueogasterópodos son la clase menos desarrollada de todos. En muchos casos ni siquiera tienen una distinción de su sexo, no se sabe cuál es el macho ni cuál es la hembra. Los mesogasterópodos son los más numerosos. Su estructura biológica ya viene a ser mucho más compleja. La distinción de sexo también viene dada por la coloración de la gónada, ya que tanto en este grupo como en los neogasterópodos, la gónada de los machos suele ser crema o puede ser blanca, mientras que en las hembras suele ser anaranjada o verdosa. Estas ya tienen, como decía, estructuras mucho más desarrolladas, y los neogasterópodos son los más evolucionados. Y en la clase mesogasterópodos también hay especies de caracoles terrestres y caracoles acuáticos. El proceso de gametogénesis, de producción de gametos, pues en esta fase se da en 5 etapas. Las 5 etapas parten del estado de latencia, del estado de recuperación, el estado prematuro, de maduración, terminando en su periodo de puesta. Hay factores también que influyen de forma sistemática en este proceso, siendo en mayor totalidad los factores exógenos, es decir, que vienen dados por el lugar donde subyacen, siendo la temperatura, el agua, la alimentación y el fotoperiodo. Si bien pues como manifiestan cada factor por separado contribuyen a la maduración gonadal, en conjunto la aseguran en un menor tiempo. Es decir, que si todos estos factores son propicios, va a haber una maduración mucho más acelerada. Ahora, ¿cuál es el tamaño que estas especies deben tener para alcanzar una maduración sexual? Esto pues se va a tratar a partir de una distinción a simple vista o por exámenes microscópicos, que si bien suelen ser mucho más caros, mucho más costosos, mucho más tediosos, son mucho más efectivos. Sin embargo, hay especies de gasterópodos que alcanzan la madurez más rápido en machos, mientras que hay otra en las que es mucho más precoz en hembras. La cópula y el desove. Este proceso de acoplamiento viene dado y ejercido totalmente por el macho. ¿Por qué?
Porque cuando la hembra parte a buscar alimento, el macho la sigue. Una vez la hembra se localiza a comer, el macho se monta en su concha y procede a penetrar. Y de este modo, en un proceso que suele durar entre 5 y 15 minutos y en el que incluso pueden caber hasta 4 machos en la hembra, es lo que se conoce como el proceso de cópula de los gasterópodos. Estos organismos tienen una expulsión directa de sus huevos, los cuales van a estar envueltos en una capa mucosa, en una cápsula con huevos, o pueden estar bolsas con huevos que liberan juveniles, que es lo que se conoce como ovoviviparismo. Todo esto, pues, cómo se repite, viene dependiendo a qué grupo pertenecen, sean mesogasterópodos, neogasterópodos o arqueogasterópodos. El desove, pues, se realiza expulsando los huevecillos al mar, y hay casos en que incluso los paquetes espermatofóricos nadan activamente para luego buscar los huevos de la hembra, que generalmente están situados al fondo. Una vez los huevos salen, van a estar cubiertos de albumina. ¿Para qué? Pues justamente para protegerlos. El desarrollo de estos organismos va a depender de la clase a la que pertenecen. Pueden pasar de huevos a trocóferas, Belliger, juvenil y adulto, o puede mermar la fase de trocófera, o incluso puede mermar la fase de trocófera y Belliger y pasar solo de huevo, juvenil y adulto. Esto refiere al desarrollo que hayan tenido estas especies, es decir, que es más común ver la última fase en lo que vienen a ser los neogasterópodos. En este proceso la temperatura influye sobremanera, porque sin el proceso de metamorfosis hay fluctuaciones menores de 15 grados centígrados, estas pueden morir. Y cuando llega el momento de que estas ya están listas, su pie está desarrollado y pueden asentarse al sustrato, muchas veces pues continúan con su proceso. Sin embargo, cuando están en una fase pues que aún no pueden lograr asentarse al sustrato, pues ellas serán mucho más delicadas, ¿no? Y cabe destacar que en ese proceso ellas se van a alimentar de diatomeas bentónicas. Entonces el conocimiento de la producción de algas va a ser vital en todo el proceso de producción de moluscos, ya sea moluscos bivalvos, moluscos cefalópodos o moluscos gasterópodos. Y bueno, eso fue todo en referencia a lo que son los moluscos, enfatizando pues en lo que fueron sus procesos reproductivos.